Buenas tardes, mi nombre es Germán Wild y a continuación les voy a presentar el trabajo final de la materia control correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2020. Para comenzar y a modo de introducción, el objetivo del presente trabajo es poder diseñar un sistema de control que permita, valga la redundancia, controlar un sistema de alimentación de una microred, ¿no? en corriente alterna. Esta microred funciona de manera aislada de la red de distribución, por lo que toma su energía de un sistema de generación solar fotovoltaica. Esta energía es almacenada en un banco de baterías para luego convertir esta corriente continua en corriente alterna mediante el uso de un inversor SPWM, es decir, mediante la técnica de modulación de ancho de pulsos, y posteriormente, luego de pasar por un transformador elevador de tensión, se alimenta a los distintos usuarios y consumidores. Poniendo esto en números y teniendo en cuenta los requisitos del sistema, tenemos que la tensión nominal de las baterías es de 48 volts, se varía en un rango, ¿no? dicho valor de tensión entre 46 y 54 volts. La frecuencia de conmutación o switching del inversor es de 20 kHz. La carga en barras del secundario varía entre 0 y 2 kW máximo para una tensión de 220 volts RMS y una frecuencia de 50 Hz. Además, dicha carga puede presentar variaciones tipo escalón, es decir, variar desde un 100 al 20% o del 20 al 100% respectivamente. Además, los parámetros circuitales también varían dentro de un rango determinado. Y por último, uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es que la tensión de salida debe ajustarse a las especificaciones de la norma IEC 62040, ya sea en su comportamiento dinámico como en el contenido armónico total presente en la misma. Entonces, para dar solución a esto se propone diseñar una estrategia de control convencional, es decir, un sistema de control mediante un lazo simple de realimentación de tensión, utilizando un controlador del tipo PID digital en este caso, por lo que tendrá su retardo correspondiente al ROC y un retardo adicional debido a los tiempos de procesamiento de adquisición y procesamiento de los datos. Otra característica a tener en cuenta es que el contenido armónico total introducido por el inversor se modela como una perturbación en la cadena de avance, la cual tiene en cuenta el contenido armónico de baja frecuencia y el de alta frecuencia. Luego, la tensión pico de la salida del inversor se determina de forma tal de tener la máxima ganancia posible a la salida del inversor, es decir, que se considera un índice de modulación en amplitud unitario, es decir, dentro de la zona lineal lo máximo posible. Entonces, teniendo en cuenta estas características y consideraciones, se analizó cómo se comporta el sistema para los distintos casos de acuerdo a la variación de los parámetros circuitales que vimos anteriormente. Entonces, tomando los casos extremos, ¿no?, del sistema de menor frecuencia y el de mayor frecuencia, luego de graficar los sistemas a lazo abierto en el programa Scilab, se diseñó el controlador teniendo en cuenta estos dos casos extremos, ¿no? Es importante también destacar que para poder modelar el retardo se utilizó la aproximación de Padé, ¿no?, la cual introduce en la planta un cociente de polinomios, en este caso de orden 5, para el retardo correspondiente, ¿no?, de 75 microsegundos, lo que podemos ver entonces en la imagen, la característica correspondiente a este retardo, ¿no?, en forma exponencial. Luego, tomados estos casos extremos, como recién mencionaba, se diseñó un controlador tipo PID completo, ¿no?, es decir, dos ceros y un polo en el origen. De esta manera se pueden obtener a partir de la transferencia del controlador las constantes características que representan a dicho controlador, al PID, su constante de proporcionalidad, su constante de integración y su constante de derivativa. Y en cuanto ya a los sistemas controlados, podemos ver que se obtienen márgenes de fase lo suficientemente aceptables para decir que el sistema es estable, y vemos que la frecuencia para el ancho de banda en ambos casos es mayor a los 50 Hz, ¿no?, de la frecuencia nominal de red y menor a los 20 kHz de la frecuencia de conmutación del inversor, ¿no?, la frecuencia de switching. Luego, otro aspecto a considerar o analizar también es la atenuación que sufre la tensión de salida para la frecuencia nominal de red, es decir, para los 50 Hz. Para ello se graficó nuevamente en Scilab, en este caso los sistemas a lazo cerrado, y se obtuvo lo siguiente, que para el peor de los casos, ¿no?, en el del lazo de menor frecuencia,
en el sistema de menor frecuencia, perdón, se obtuvo una atenuación de aproximadamente un 5%. Poniendo en términos relativos este valor respecto a lo que es las especificaciones, ¿no?, de la normativa, vemos que este valor está dentro del rango admitido para el comportamiento dinámico ya en régimen estable, es decir, que está dentro del más menos 10% admitido para la clase 2 y del más menos 10% admitido para la clase 3. Particularmente no se consideró el sistema de clase 1, ya que según la normativa estos sistemas corresponden a UPS que nunca salen de servicio, ¿no? Por lo tanto no se tiene en cuenta este sistema como objetivo poder lograr este tipo de sistemas, sino que más bien se analizan sistemas clase 2 y clase 3. Luego, además, se analiza lo que es el filtrado de las perturbaciones. Para ello se graficó la transferencia entre la tensión de salida y las perturbaciones que modelan el contenido armónico. En este caso debemos decir que para el contenido armónico de baja frecuencia se tomó un caso pesimista en el que se considera una atenuación constante para todo el rango de frecuencias y subarmónicos de aproximadamente 3 decibeles. Vemos también que para el contenido armónico de alta frecuencia no se consideró exactamente el valor de 20 kHz, ya que este es un múltiplo entero y por lo tanto el rango admitido es menor, ¿no?, al 8% que puede obtenerse al considerar una frecuencia que no sea par de la frecuencia fundamental, en este caso 50 Hz. Por lo tanto, considerando 20.010 Hz, por ejemplo, son 400,2 veces la frecuencia de red, se obtiene una atenuación de aproximadamente 49 decibeles. Nuevamente, poniendo en términos relativos estas atenuaciones y teniendo en cuenta los valores esperados de THD de alta frecuencia y de baja frecuencia para el inversor analizado, vemos que el THD total es aproximadamente igual al 3,5%, siendo este valor menor al 8% admitido para la IEC 62040 ante las situaciones que recién comentaba. Finalmente se analizó el comportamiento dinámico de los sistemas ante distintas situaciones. Primeramente, para el sistema de menor frecuencia se analizó la respuesta al escalón, la variación de carga del 100 al 20% y la variación de carga del 20 al 100%. En primer lugar, vemos que el comportamiento ante la respuesta del escalón se encuadra dentro de los sistemas clase 2 y clase 3, como había mencionado anteriormente. De igual forma se observa que las variaciones de carga del 100 al 20% y del 20 al 100% están dentro de los límites admitidos, ¿no?, en ambos casos, para sistemas clase 2 y clase 3. Y en este punto es necesario hacer una pequeña consideración, ¿no?, una pequeña salvedad, ya que si bien en las figuras vemos que en el momento de producirse la conmutación de la carga hay un salto abrupto, esto no ocurre verdaderamente así en la práctica, sino que esta variación es más suave, ¿no?, con una menor pendiente del tipo senoidal. Pero bueno, entonces no se consideró este valor instantáneo inicialmente, sino que se tomaron valores un poco posteriores a dicho instante cero. De igual forma permite tener un orden de magnitud de la sobretensión y de la subtensión que pueden obtenerse ante dichas variaciones de carga. Lo mismo se analizó para el sistema de mayor frecuencia, su respuesta al escalón. Vemos que esta característica de mayor frecuencia da una mayor velocidad de respuesta en el sistema, aunque las oscilaciones, que en este caso son un poco mayor a las obtenidas en el caso anterior, se encuadran también en lo que son los sistemas clase 2 y clase 3, verificando las especificaciones de la norma IEC 62040. Entonces, a modo de conclusión y ya dándole un cierre a la presentación, podemos decir que fue posible diseñar un sistema de control que cumpla con los requisitos que mencionamos anteriormente. Se logró obtener sistemas estables, lo cual pudo verificarse mediante los gráficos de Bode realizados en SILAB. En cuanto a las especificaciones de tensión, podemos decir que la atenuación para la frecuencia de red está dentro del rango admitido de más o menos 10%, en este caso se obtuvo un valor del 5% aproximadamente. El contenido armónico total del inversor igual al 3,5%, es menor al 8% prefijado por la norma, por lo tanto estamos verificando, ¿no?, lo que dice la norma. Y por último, el comportamiento dinámico en las situaciones que acabamos de ver anteriormente también nos da como resultado que el sistema está dentro de las variaciones que admite esta normativa. Entonces, en conclusión, ¿no?, y para darle un cierre,
podemos decir que el sistema de alimentación junto con su sistema de control se encuadra en lo que es un sistema de clase 2 de acuerdo a las especificaciones dadas en la normativa ISE 62040. Y bueno, sin más que agregar, les agradezco por el tiempo y quedo a disposición de ustedes para cualquier pregunta que quieran realizar. Muchas gracias.